Así ven las cosas. Gracias de verdad por estar ahí, porque gracias a ti nosotros estamos aquí con la última información. Tenemos lo último sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Tengo una entrevista con la esposa de un prisionero político venezolano que está en estos momentos en el helicoide. El helicoide es quizás uno de los centros de tortura o el peor centro de tortura en la historia de América Latina. Hablaremos de qué se necesita para que este prisionero político pueda salir. Pero vamos a comenzar hablando sobre la violencia en los Estados Unidos. Y es interesante porque cuando hablamos de la violencia, uno pensaría que estamos hablando de criminales o asesinos atacando a la población civil. No, aquí estamos hablando de violencia por parte de agentes de ICE en contra de inmigrantes. Y una pregunta que suena ligera, pero que es muy potente. ¿Cuántos agentes de la migra, cuántos agentes de ICE se necesitan para arrestar a un inmigrante? ¿Cuántos se necesitan? Este es el video de lo que nos está llegando directamente desde Minneapolis, donde hay fuertes enfrentamientos entre la población, que no quiere que estén ahí los agentes, y estos representantes del gobierno del presidente Donald Trump. Aquí, 8 agentes que yo conté para arrestar a un inmigrante. Cuando hablamos de fuerza excesiva nos referimos precisamente a esto. Entiendo, y aunque no estemos de acuerdo, entiendo cuál es la política del gobierno del presidente Donald Trump y que su intención es arrestar el mayor número de inmigrantes posibles. Pero de verdad es necesario romper la ventana y utilizar a por lo menos 8 agentes para detener a un inmigrante. Esta es una de las imágenes con las que queremos comenzar hoy el programa. La otra imagen es la siguiente. Fíjense en la manera en que estos agentes están deteniendo a un inmigrante potencial, es lo que suponemos que se trata de un inmigrante, y cómo lo tratan a pesar de que tiene los brazos en la espalda. Aquí las imágenes. Esa rodilla sobre el cuello es terrible. Hay precedentes espantosos aquí en los Estados Unidos cuando la policía pone la rodilla sobre el cuello de alguien. Y además, no sé si acabaron de escuchar, una persona decía que no se estaba resistiendo, que lo acababan de bajar del auto, pero que no se estaba resistiendo, que no merecía ese trato. Todo esto ocurre en el contexto del asesinato o de la muerte de Renee Good, una ciudadana de los Estados Unidos, 37 años de edad, madre de 3 niños, que murió o fue ejecutada, independientemente de cómo lo veas tú, hace unos días en Minneapolis. Y por esto hay toda una investigación. Pero lo curioso es que nos acaba de llegar la información a través de las redes que 3 fiscales de Minnesota han decidido renunciar al conocer los detalles de esta investigación. Y la pregunta es si el agente que mató a Renee Good, a esta ciudadana de los Estados Unidos, va a ser acusado de algo o terminará en la cárcel. Muchos suponen que no va a ser así debido a la defensa que ha hecho el gobierno del presidente Donald Trump respecto a la gente en todo este incidente. Se han puesto de acuerdo los fiscales y los gobernadores de Illinois y de Minnesota para poner una demanda en contra del gobierno de los Estados Unidos. Dicen que no es que se opongan a la presencia de ICE, sino que se oponen a la escalada, al número enorme. Acuérdense que la secretaria de Seguridad Nacional ha anunciado la llegada de por lo menos 1,000 agentes más a Minnesota. Entonces, la demanda no es para eliminar la total presencia de agentes de ICE, sino la demanda es para que ya no sigan enviando tantos. Aquí el fiscal general de Minnesota. We're not saying that ICE cannot have a presence in Minnesota. We're saying the dramatic escalation, which is unwarranted and politically motivated,
is harming our state. We're in a situation where it's depressing our economy and our local markets. It's depressing school attendance. It's putting dramatic pressure on our local law enforcement who have to respond to 911 calls and protesters and all this. The escalation is what this lawsuit is about. The escalation is what has brought about I think, the death of Nicole Good. Bueno, ahora se están oponiendo a una escalada, es decir, a un crecimiento de la presencia de agentes de ICE, tanto en Minnesota como en Illinois. ¿Y a quiénes están deteniendo? La información independiente que nosotros tenemos de grupos periodísticos y de organizaciones no gubernamentales es que la mayor parte de las personas que están deteniendo no tienen antecedentes criminales. No los tienen, es decir, no están arrestando a criminales ni violadores. Pero cuando uno escucha al presidente Donald Trump, tiene una versión totalmente distinta. Aquí Donald Trump hablando precisamente sobre eso. On Minnesota, we have taken out killers, rapists, drug dealers, people from mental institutions that came in illegally. All of them, most of them came in illegally. They're from other countries. They came in under the Biden ridiculous open border policy, and we've gotten a lot of them out. Dicen que están deteniendo a asesinos, a criminales, a violadores, pero ¿dónde están las cifras? Porque es ahí precisamente en las cifras donde nos podemos dar cuenta. ¿De verdad están arrestando a criminales y violadores? Necesitamos las cifras para poder corroborar esa información del presidente de los Estados Unidos. Hasta aquí lo que está ocurriendo en Minneapolis. Déjenme saltar a Irán. Es posible, posiblemente la historia internacional más importante de lo que está ocurriendo en estos momentos. El número de muertos en Irán es de más de 500. Hay cifras que duplican o triplican quizás estos números, pero lo grave de todo, y lo vamos a ver en estas imágenes, es que hay tantos muertos que ni siquiera están en las morgues, que los familiares de los desaparecidos o quizás de los asesinados por el gobierno iraní han tenido que ir a la calle para ir abriendo bolsa por bolsa para ver si efectivamente sus familiares se encuentran ahí. Así que estas son las imágenes terribles que nos están llegando desde Irán, donde todavía continúan las protestas en contra del régimen iraní. Muy bien, esto por una parte. Ahora, ¿se acuerdan que el presidente de los Estados Unidos había amenazado al gobierno de Irán con hacer algo? No sabíamos exactamente qué, y no sabíamos si lo iba a hacer a nivel militar, debido a los muertos. Trump dijo, si ustedes matan a los jóvenes, si ustedes matan a los manifestantes, nosotros vamos a hacer algo al respecto. Y aparentemente el presidente Donald Trump le ha bajado un par de rayitas a la amenaza y no va a hacer algo a nivel militar, pero sí a nivel económico. Las siguientes imágenes muestran lo que el presidente Donald Trump quiere hacer. Aparentemente hay una tarifa nueva, un impuesto de 25% a todos los países que hagan negocios con Irán. 25%. Entonces, además de las tarifas que ya tienen prácticamente todos los países en el mundo, se va a aumentar 25% a estas tarifas, y esto genera una nueva guerra económica porque adivinen quiénes están haciendo negocio con Irán: China y la India. Son dos de los países que en este momento ya tienen nuevos impuestos y que ahora van a tener un 25% más, particularmente en el caso de China, porque China utiliza mucho petróleo de Irán y ahora van a tener un nuevo impuesto de 25%. Cambiamos al tema de Jeffrey Epstein. Debido a las operaciones militares en Venezuela y a otras noticias a nivel internacional, el tema de Jeffrey Epstein, un pedófilo acusado de violaciones sexuales, de tener una red de tráfico sexual con menores de edad, había quedado en un segundo plano. Pero de pronto han dejado a un lado las noticias en Irán y en Venezuela, y una audiencia, un grupo de congresistas en el Congreso de los Estados Unidos en Washington habían pedido una audiencia para seguir analizando el caso de Jeffrey Epstein. Entonces, los congresistas le pidieron al expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, que se presentara para dar su testimonio. Esto es una orden legal para el expresidente. ¿Y qué ocurre? Que Bill Clinton no se presentó. Aquí es la declaración de uno de los congresistas que habían solicitado la presencia de Bill Clinton, quien aparentemente había invitado en 17 ocasiones a Jeffrey Epstein a la Casa Blanca cuando él era presidente, y en 27 ocasiones después de que fue presidente utilizó el avión de Jeffrey Epstein. Aquí la queja de uno de los congresistas
de que Bill Clinton no se presentó. I think everyone knows by now Bill Clinton did not show up, and I think it's important to note that this subpoena was voted on in a bipartisan manner by this committee. This wasn't something that I just issued as chairman of the committee. This was voted on by the entire committee in a unanimous vote of the House Oversight Committee to subpoena former President Clinton and former Secretary of State Hillary Clinton. Now, Hillary Clinton's supposed to show up tomorrow. We'll see what happens there. But with respect to the former president, he did not show up today. One reason I think most Americans want President Clinton to answer some questions is because he visited the White House. Jeffrey Epstein visited the White House 17 times while Bill Clinton was president. I've been in Congress 9 years. I think I've been to the White House 9 times in 9 years. Epstein was in the White House double the amount of time that I was under one president. And then we know that Bill Clinton flew on Epstein's plane somewhere around 27 times after the presidency. So no one's accusing Bill Clinton of any wrongdoing. We just have questions, and that's why the Democrats voted along with Republicans to subpoena Bill Clinton. Son las palabras de James Comer, el congresista que ha pedido que Bill Clinton se presente ahí y luego Hillary Clinton. Veremos si Hillary Clinton se va a presentar, pero otra vez el tema de Jeffrey Epstein ha regresado a las noticias. Que regresa también a las noticias es la información económica. Cuando tú vas a comprar comida o pagar la renta o conseguir un nuevo auto o cualquier cosa, te están costando mucho más las cosas. Bueno, a nivel oficial dicen que la inflación en los Estados Unidos durante el último año ha sido de 2.7%. La percepción que tenemos muchos de nosotros es que las cosas cuestan mucho más que 2.7%. Esto significa que si el año pasado algo te costaba $100, ahora te costaría $103 aproximadamente. Esta es la inflación a nivel nacional durante el último año. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está muy molesto por los niveles de inflación. Dice que el crecimiento en los Estados Unidos va a aumentar, pero también le está pidiendo a la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, que baje los intereses, porque si ellos bajan los intereses, los préstamos cuestan menos y todo a nosotros nos cuesta menos también. Aquí, Donald Trump hablando de la economía. As you know, the inflation numbers just came out, and we have very low inflation, so that would give Tulane Powell the chance to give us a nice, beautiful, big rate cut, which would be great for the country, but rates are falling also, and growth is going up. We have tremendous growth numbers, so growth is going up. No sé si lo detectaron, ahí el presidente está hablando sobre Jerome Powell. Él es el presidente de la Reserva Federal o el presidente del Banco Central. Y hay todo un problema porque el gobierno federal ha acusado a Jerome Powell de manejar mal la construcción de los nuevos edificios de la Reserva Federal, la reconstrucción de esos edificios. Y el senador de Dakota del Norte ha dicho que Jerome Powell no es un criminal. I don't think Jay Powell's a criminal. I think he's a bad Fed chair. I think that he has been elusive with facts, and certainly with regard to this elaborate building renovation. He pushed for high inflation in the Trump administration, and then wouldn't say anything when Biden was pouring fuel on the fire of inflation. Así que hay todo un debate sobre Jerome Powell. ¿Qué es lo que piensa el presidente de los Estados Unidos? Bueno, tiene palabras durísimas en contra de Jerome Powell. El presidente del Banco Central, es decir, una de las figuras económicas más importantes de los Estados Unidos. Y fíjense las palabras que va a utilizar el presidente Donald Trump. Según él, Jerome Powell es incompetente o corrupto. He's billions of dollars over budget, so he either is incompetent or he's crooked. I don't know what he is, but certainly he doesn't do a very good job. Muy bien, vamos a pasar a noticias internacionales. Después de la operación militar de los Estados Unidos, de la intervención de los Estados Unidos en Venezuela, se han cortado los suministros de petróleo desde Venezuela hacia Cuba. Entonces, la atención se ha centrado ahora en México, que históricamente siempre ha estado enviando petróleo a la dictadura cubana. La pregunta es, ¿cuántos barriles de petróleo está enviando el gobierno de México a Cuba? Y la segunda pregunta es, ¿por qué el gobierno de México sigue ayudando a una dictadura? Históricamente
tanto el partido de Claudia Sheinbaum como de Andrés Manuel López Obrador siempre han ayudado al gobierno cubano, a la dictadura cubana. Pero después de lo ocurrido en Venezuela, ahora la pregunta es ¿por qué se sigue ayudando a esta dictadura? Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, hablando sobre eso. Es una ayuda que se viene dando desde hace mucho. No es nueva. Eso es muy importante, porque la dio el presidente López Obrador, pero antes la dio Peña Nieto. En los dos periodos del PAN no fue tanto, pero sí apoyaron. Entonces es una relación histórica que hay con la isla. Entonces, por supuesto, siempre lo hemos dicho, si nosotros podemos ayudar a un diálogo entre ambas naciones, siempre vamos a estar ahí. Pero, pues tienen que estar de acuerdo ambas naciones. Entonces, esa posición está ahí. Y seguir hablando de ello, tanto con Estados Unidos como con Cuba. Pero con respeto a la soberanía, siempre. La presidenta de México hablando de esta relación histórica entre México y los Estados Unidos, ciertamente. La pregunta es, ¿por qué México ayuda a una dictadura? Y la segunda pregunta sería, si los mexicanos y la presidenta y Andrés Manuel López Obrador quieren democracia para México, ¿por qué no quieren democracia para Cuba? Cuba es una brutal dictadura desde 1959, responsable de asesinatos, de prisioneros políticos, de brutal censura, y no hay elecciones multipartidistas. ¿Por qué entonces democracia para México y no democracia para los cubanos? Regresamos al tema de Venezuela. Delcy Rodríguez insiste en que ella está a cargo de Venezuela en estos momentos y describe a Nicolás Maduro como un presidente rehén. Delcy Rodríguez. He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela. Bueno, aquí hay un gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos. Y gobernamos junto al pueblo organizado, junto al poder popular. Y avanzamos en relaciones internacionales de respeto, en el marco de la legalidad internacional, para hacer reivindicar y para proteger los derechos de nuestra amada Venezuela. Entonces, Delcy Rodríguez, es que es difícil describir lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela. ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo describimos? Yo diría, lo estuve pensando esta mañana, yo diría que es una especie de protectorado dictatorial. Protectorado porque depende del gobierno de los Estados Unidos, dictatorial porque proviene de la dictadura de Nicolás Maduro. Y Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, supuesta presidenta encargada, ella asegura que está a cargo, pero ¿cómo entendemos entonces la gráfica y el anuncio del presidente Donald Trump ayer, que él decía que el presidente en funciones, que el acting president de Venezuela es Donald Trump? Es una confusión enorme lo que está ocurriendo en Venezuela, y precisamente por esta confusión el senador Richard Blumenthal quiere que el gobierno de los Estados Unidos sea muy honesto con los norteamericanos y les diga si va a haber tropas, si van a poner tropas de los Estados Unidos dentro del territorio venezolano. Richard Blumenthal. The lack of candor in the past leads me to question whether, in fact, there are plans for the use of ground troops in Venezuela or elsewhere. The administration needs to come clean with the American people about what its objectives and plans are, other than extracting a lot of oil, and why we are keeping all of this naval force in the Caribbean if it is not additional military operations that may involve troops on the ground. Buena pregunta, ¿hasta cuándo va a durar este bloqueo naval de los Estados Unidos en el Caribe y cuál es el siguiente paso? Ya que estamos hablando de Venezuela, quédense aquí con nosotros porque tengo ahora una entrevista con la esposa de un prisionero político venezolano que está en estos momentos en el helicoide y ella está haciendo todo lo posible para que él sea liberado. Así veo las cosas. ¿Cuántos prisioneros políticos hay en Venezuela? Las cifras varían desde 800 hasta más de 1000. Lo que sí es cierto, lo que hay evidencia, de acuerdo con la información de varias organizaciones internacionales, es que en la dictadura de Nicolás Maduro y primero de Hugo Chávez había prisioneros políticos. En el 2019 fui al Palacio de Miraflores y tuve la oportunidad de entrevistar al dictador Nicolás Maduro. Y uno de los momentos más tensos es cuando le presenté una lista, llevaba los nombres, de más de 400 presos políticos. Él decía que en Venezuela no había presos políticos, pero le empecé a leer los nombres de uno por uno de los prisioneros políticos y él me dijo que dejara esa basura a un lado,
Yo le dije que eso no era una basura. Yo lo que le dije eran los nombres de los prisioneros políticos. Y ahora, después de la transición en la que han sacado a Nicolás Maduro y esperamos termine la dictadura, están empezando a soltar poco a poco a algunos prisioneros políticos. Ni de cerca los 800 o más de 1000 que algunas organizaciones internacionales han reportado. Uno de ellos es Perkins Rocha. Perkins Rocha fue asesor jurídico de la coalición opositora Plataforma Unitaria, es decir, fue asesor de Edmundo González Urrutia, quien ganó, por supuesto, en las pasadas elecciones presidenciales, pero el 27 de agosto del 2024, pocas semanas después de las elecciones, fue detenido por las fuerzas de seguridad, por supuesto sin una orden de captura. Su esposa es María Constanza Cipriani y nos acompaña ella en estos momentos desde Madrid, en España. María Constanza, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por no dejar el tema de los presos políticos de lado. Y no lo vamos a dejar nunca, María Constanza. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Perkins? El 2 de diciembre. El 2 de diciembre yo salí a visitar a mis hijos que están acá y fue la última vez que pude visitarlo en el helicoide. Él está en el helicoide. Él está en el helicoide desde el 27 de agosto y yo creo, y siempre hago la salvedad de que él ingresó en el helicoide el 27 de agosto, como usted bien ha dicho, de 2024, y yo pude verlo por primera vez el 8 de octubre del 2025. Estamos hablando de 14 meses y 11 días después. No quiero hacerle preguntas, María Constanza, que pongan en peligro a Perkins en este momento. Entonces... Por supuesto, y se lo agradezco enormemente. Sí, mi primer impulso iba a ser preguntarle si lo han torturado, pero no quiero ponerlo en peligro a él. Entonces... pero fíjese, yo ahí si usted me lo permite, no, por favor. Yo pudiera hacerle una salvedad. Okay. Cuando usted mantiene a un ser humano que tiene esposa, hijo, madre, hermanos, cuñados, y usted lo mantiene 14 meses y 11 días sin ver a su familia, lo está torturando. Claro, hay una tortura y es una psicológica tortura, ahí, sin hablar de las posibles torturas físicas. Exactamente, y físicamente yo creo que no ha sido torturado físicamente, pero a mí, como yo siempre digo, y seguramente lo digo porque no soy yo la que eventualmente pudiera recibir la tortura física, si a mí me ponen a elegir entre una física, que el moretón se me pase en 15 días, o dejarme sin ver a mis seres queridos más de un año, mire, sufro más con no ver a mis seres queridos por más de un año que por tener un moretón que me dure 15 días. Le pongo porque siempre asociamos la tortura al daño físico, pero el daño psicológico, porque además el daño psicológico, usted sale de la cárcel y se lo lleva con usted. O sea, yo le pido a Dios todos los días que mi esposo salga con pocas secuelas y algo que me sorprendió cuando lo vi por primera vez después de 14 meses y 11 días, y me disculpa si me estoy desviando la queremos del escuchar, tema. para eso hicimos la entrevista, para escucharla. Fue que después de una hora muy tensa, porque teníamos 14 meses que no hablábamos, 14 meses sin vernos, a mí yo me empecé a reír porque en algún momento él me dijo, yo pensé que tú no ibas a querer venir a visitarme. Y yo le digo, es que tú me conoces, de verdad. Yo no quería venir, yo quería era sacarte. Claro. Yo no quería entrar. Y después me dice, y pensé que te ibas a aburrir muy rápido. Le dije, yo también, pero resulta que tengo un saco de reclamos de 14 meses. Y mira, entonces, ¿sabes? Descubrir que después de 14 meses seguimos siendo nosotros, a mí me dio mucha tranquilidad y dije, seguramente va a tener secuelas porque ha sido muy duro, pero en la esencia sigue siendo él y con eso me quedo. ¿Cómo es la celda donde está? No lo sé. Yo lo visité como un comedor grande donde se hacen esas visitas. Hay mesas, algunas mesas tienen nombre de los detenidos y siempre era en ese comedor. Yo no sé cómo es la celda donde está. Ha pasado por varias. La entrada, bueno, el helicoide es considerado uno de los peores centros de tortura en la historia de América Latina. ¿Cómo es entrar al helicoide?
Cuando yo empecé a ir, era un portón de reja, pero palitos, uno veía como un estacionamiento con una especie de garita donde uno deja la comida y la ropa limpia, que era lo que yo hacía, llevaba medicinas, sigo llevando medicinas, y un portón más atrás donde no se veía nada atrás. Luego cambiaron eso para un portón muy grande, hermético, donde solo hay una ventanita, uno toca en esa ventanita y por esa ventanita uno deja la ropa limpia y la comida y los medicamentos. Era como unos mujos de clausura, ¿no? Cuando yo entré la primera vez, pues usted pasa un primer portón, un segundo portón, otros controles y en mi caso subía unas escaleras y llegaba a esa especie de comedor donde pude visitar a Perkin en 4 oportunidades. Yo le tenía horror al helicoide porque, no sé si sabes, después de entrevistar a Nicolás Maduro, nos arrestan, suben a parte del equipo a un camión y teníamos pavor de que nos llevaran al helicoide. Gracias a un montón de presiones internacionales logramos no subirnos al camión y que no nos llevaran a algún lado, pero teníamos pavor de llegar al helicoide. O sea que la comida para su esposo y las medicinas y la ropa, hay que llevarle comida semanalmente, mensualmente, ¿cómo es? Semanalmente, semanalmente. ¿Y se En los las primeros entregan o meses no? yo iba, sí, 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 sí. Los primeros meses yo iba todos los días, después redujeron eso a 3 veces por semana y después decidieron que era una vez a la semana. Pero sí, lo primero que yo le pregunté cuando lo vi después de 14 meses fue, ¿a ti te entregan todo lo que yo te mando? Y me dijo, sí. Sí, sí. Ahí no tengo ninguna necesidad de victimizarme y victimizarlo más de lo que ya somos, porque todos somos víctimas. Quiero preguntarle lo que ocurrió antes del 27 de agosto del 2024. Por supuesto, durante el verano hubo elecciones presidenciales que ganó claramente Edmundo González Urrutia con el apoyo de María Corina Machado. Su esposo fue asesor de Edmundo González. ¿Temieron alguna vez que por su trabajo como asesor del candidato presidencial que algo como esto pudiera ocurrir? Sí, claro, claro. Era evidente para mí ¿Los habían amenazado que nos antes? vigilaban. ¿Sí los No vigilaban? era una amenaza, nos vigilaban, nos vigilaban. ¿Cómo los Yo mucho vigilaban? más, habían camionetas que ya uno sabe que son del SEBIN en la parte de abajo de nuestro edificio, justo pocos días después de las elecciones del 28 de julio. ¿Y cómo lo detienen? ¿Dónde estaban? Él, él estaba solo y fue a una farmacia. Lo detienen cuando iba a entrar en la farmacia. Usted no lo... Lo abrazaron. Yo no andaba con él. Mm. Nosotros vivimos en 2 ciudades porque tenemos un bufete en una y tenemos un apartamento en otra y entonces yo estaba trabajando y él salió solo. Yo muy ilusamente pensaba que mientras él estuviese conmigo no le iba a pasar nada. Él salió solo y efectivamente lo agarraron entre muchas personas con pasamontañas, lo golpearon para montarlo en la camioneta porque él se defendió muchísimo, se llevaron su camioneta y pues se lo llevaron, eso todo por testigos que estaban en esa farmacia, que además es una farmacia muy conocida y muy concurrida de Caracas. Esa misma noche nos allanaron el apartamento sin orden de allanamiento y se llevaron lo que quisieron de allí. María Constanza, usted y Perkins podrían no haberlo hecho, podrían haberse ido de Venezuela mucho antes y tener una vida más o menos pacífica, pero cuando usted conversaba con Perkins, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué estaban apoyando a la Eh, oposición? bueno, es que para nosotros nunca fue una oposición. Para nosotros éramos parte de un país que quería un país mejor. Eran nuestros sueños de jóvenes compartidos. Los dos somos abogados, los dos formamos una familia. Y yo siempre lo que decía era porque a mí me encanta viajar. Y yo le decía a mí, no, a mí me encantaría de verdad vivir en algún momento fuera de Venezuela, pero que sea una decisión propia. No que a mí me voten de mi país como que yo soy un trapo inservible o que yo tenga que huir de mi país como si fuera un delincuente, porque para mí la libertad va de que tú puedas vivir y hacer donde quieras estar, Claro. no necesariamente atada al país. Mis 2 hijos viven fuera
Y yo lo que siempre les digo a ellos que cuando esto pase, porque esto va a pasar, ellos no están obligados a volver a Venezuela, que fue el país que los vio nacer, pero yo quiero que ellos tengan la libertad de visitarnos cuando quieran. Y si ¿Usted quieren tuvo que volver, irse, que María vuelvan. Constanza? ¿Se tuvo que ir usted No, de Caracas? No. no, para nada. Yo sigo viviendo en mi apartamento. Yo estoy aquí porque vine a pasar las Navidades con mis hijos, porque lo conversé con Perkins y me dijo, yo no quiero que vuelvas a pasar una Navidad sola, Mm. porque el año 2024 estuve sola, porque él estaba preso. Me dijo, yo te ruego por favor que vayas a ver a los niños, ¿no? Son grandes ya, pero para Claro. nosotros siguen siendo nuestros niños. Y bueno, y estando aquí, se presentó esta circunstancia que hay ahora en Venezuela y yo estoy un poco a la expectativa de qué puede suceder. Tenemos el caso de personas a las que excarcelan, es bueno aclarar que son excarcelaciones, no son liberaciones, salen igualmente con sus derechos conculcados y aunque suene muy duro, es cambiar la litera del helicoide por la cama matrimonial de tu casa. Infinitamente mejor, sin lugar a dudas. Yo estoy segura que mi marido cambia, pero con los ojos cerrados y si se lo dicen ya, la litera del helicoide por el apartamento, pero sale con los derechos conculcados igual. No es un hombre libre. ¿Qué sabemos? Sa- Tengo entendido que han salido alrededor de 20 prisioneros políticos. ¿Hay alguna lógica de quiénes han sido liberados y quiénes no? ¿Y si Perkins No, podría no, estar no. en la próxima lista? ¿Sabes cuál es el problema? Que siempre se ha manejado, usted mismo lo dijo ahora, que cuando usted dijo que habían 400 prisioneros políticos, a usted le dijeron que eso no era verdad Sí. y lo echaron de Miraflores. La verdad es que aquí siempre se ha negado la existencia de presos políticos. Ahora resulta que sí, que hay más de 1000, porque yo siento que hay un subregistro, y así lo piensan las ONG, de gente que le da miedo denunciar. Sí. Mm. Hoy por hoy, la última lista que vi de una ONG muy seria, que son a través de las cuales nos informamos, porque no hay un Yo sigo registro Foro Penal oficial, entre muchas otras. Ujú. foro penal, pero está también Justicia, Encuentro y Perdón, acabo de leer esa, son 53 hasta este momento. Pudiéramos estar hablando fácilmente que todavía pueden quedar más de 900 presos políticos. Ojo, de los eventos pre y postelectorales. No vamos a hablar de presos que están ahí desde hace 3, 4 y 5 años por otras razones, pero que igual llevan causas no tan claras. Entonces, cuando usted ve eso y usted dice, wow, 53 solamente, pero a mí, como ciudadana, me hubiese encantado que cuando se hizo el anuncio de vamos a liberar una cantidad importante de presos políticos, se dijera cuántos, cuáles son los nombres, Ujú. en qué cárcel están, cuánto va a durar este proceso, porque la verdad es que hoy son 53, pero de qué cárceles algunos sabemos, claro, pero cuánto va a durar este proceso, cuánto tiempo se va a tardar, cuántas personas van a salir, cuáles son los delitos que están haciendo que unos salgan y otros no. Es por rango de edad, es por sexo, es por filiación política. O sea, no hay, es una cosa absolutamente aleatoria o caprichosa. ¿Qué edad Entonces, tiene esa Perkins? incertidumbre, perdón, ¿Qué edad tiene Perkins? ¿Su edad? 63, 63. 63. ¿Hay algo, María Constanza, que usted pueda decir ahora? Fíjese lo que no voy a hacer. No quiero preguntarle, estoy seguro que tiene opinión sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, pero me preocupa que yo le pregunte y luego que eso vaya a ser utilizado en Venezuela en contra de él, que digan su esposa dijo esto. Así que me perdona, pero no le voy a preguntar de política. Pero quiero Sí, yo preguntar. se lo agradezco enormemente. Sí, en otra ocasión en Madrid o en Caracas hablaremos de política. Hoy no. ¿Hay algo que usted finalmente pueda decirnos? Yo espero que esto pueda llegar a Caracas y a muchos otros lugares, que pueda decirnos para que Perkins sea rápidamente liberado. Bueno, más allá de su condición médica, que tiene una condición médica delicada, porque Perkins sufre de hidrocefalia, yo creo que el argumento de más peso en esta causa de Perkins y la de muchos otros es que son inocentes. Mm. Y que yo creo que por primera vez, a partir de las canonizaciones, la Iglesia empezó a hablar alto y fuerte para las liberaciones de los presos políticos,
Después vino la entrega del Nobel, donde el inicio del discurso del presidente del Comité del Nobel era con el caso de 3 presos políticos y el final del discurso leído por Ana Corina Machado era de los presos políticos. Yo creo que en este momento es estelar, porque se han alineado fuerzas de distintos orígenes para poner el foco sobre los presos políticos. Y yo creo que ciertamente se ha iniciado una transición compleja, confusa, que no sabemos cuánto puede durar, pero de la cual el primer paso, el imposible de obviar y el que es de una urgencia de vida, porque ayer nomás murió un preso político en Venezuela, es la liberación de todos los presos políticos, pero la liberación, no la excarcelación. Los queremos a todos fuera libres, como hombres libres, con derecho, porque todos son inocentes. Entonces yo creo que mi petición es para que esas fuerzas, esos factores, esos sectores del mundo sigan exigiendo cada vez con más fuerza por la liberación de todos. María Constanza, yo espero que pronto pueda volverle a entrevistar junto a Perkins libre. Gracias. Yo también lo espero y tengo la fe intacta en que eso va a ser así. Yo estoy absolutamente seguro. María Constanza, gracias. A usted, muchísimas gracias. Gracias. Esperamos de verdad que Perkins pronto sea liberado. Tenemos sus comentarios, gracias por apoyarnos, porque al registrarse y al suscribirse nos ayudan. Así que si nos quieres ayudar, entras en la página de YouTube, en Jorge Ramos, así veo las cosas, y te inscribes, te suscribes, no te cuesta nada y vas a tener la última información. Aquí, sus comentarios. Mari Salas dice lo siguiente: toda esta situación le está dejando pasar el Pinocho naranja para distraer al pueblo mientras empieza a mover su operación para invadir Cuba y seguir con sus planes. Ese señor va con todo, tirándole a quedarse, a adueñarse de todo lo que le saque beneficio. Tonto no es. Va por América Latina y alrededores y sigue Groenlandia, y mientras todo es un caos en Estados Unidos, no hay trabajos, no hay buenos sueldos y todo está súper caro por los aranceles que tiene que pagar el mismo pueblo. Ahora las primas de los seguros médicos también. Todo es un plan de un dictador. Mari Salas con su comentario. Dragón dice lo siguiente: qué lamentable que un agente del gobierno de los Estados Unidos agreda de esta manera, privándole de la vida a una ciudadana norteamericana por estar en desacuerdo. Así será en adelante el actuar del gobierno federal contra ciudadanos de los Estados Unidos. Y terminamos con Angie Meléndez, que dice lo siguiente en su comentario: esto parece una guerra civil. ¿Qué está pasando con estos agentes de ahí? ¿Cuál es el entrenamiento para que ataquen a la gente? ¿Qué es esto? Gracias por sus comentarios, los estamos escuchando, pero sobre todo, gracias por confiar en nuestro periodismo.